Buenos días y bienvenidos a Soluciona tus problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dos cargas idénticas cuelgan de dos hilos de 2 metros de longitud anclados al mismo punto del techo. Sabiendo que la distancia que las separa cuando alcanzan el equilibrio es de 1 metro, calcular el valor de la carga si la masa de las cargas es de 100 gramos. Lo primero que necesitamos es un esquema del ejercicio. Este sería el esquema del ejercicio. Tenemos dos cargas separadas 1 metro de longitud que cuelgan cada una de un hilo de 2 metros de largo anclado al mismo punto del techo. Las cargas además son iguales, tienen la misma masa y la misma carga eléctrica. Para resolver el ejercicio tenemos que fijarnos en las fuerzas que actúan en una de las cargas. Por ejemplo, nosotros vamos a resolver el ejercicio fijándonos en la carga número 1, Q1. ¿Qué fuerzas actúan en la carga 1? Bueno, la carga 1 está unida al techo mediante un cable, mediante un hilo. Por tanto, tendremos la fuerza de la tensión. Por otro lado, la carga 1 tiene masa, de modo que se verá afectada por la fuerza del peso. Y además tiene carga eléctrica. Y al haber cerca otra carga eléctrica, la carga Q2, esta experimentará una fuerza de atracción o repulsión con respecto a la otra. Como las dos cargas son iguales, la fuerza será repulsiva. Por tanto, la fuerza eléctrica sobre la carga Q1 irá en esa dirección. Esas son todas las fuerzas que intervienen en el ejercicio. Además, algunas de ellas podemos calcularlas directamente. Como en todos los ejercicios en los que intervienen fuerzas, necesitamos unos ejes, que pueden ser, por ejemplo, estos, para descomponer todas las fuerzas en esos dos ejes, en este caso el eje X y el eje Y, y así poder sumarlas eje a eje. Si nos fijamos, la fuerza eléctrica está ya descompuesta, va en la dirección del eje X. Lo mismo le pasa al peso, que está ya descompuesta en la dirección del eje Y. Por tanto, para descomponer todas las fuerzas, solo tendríamos que descomponer la tensión. Pero para ello, deberíamos de saber este ángulo de aquí o este otro de aquí. Veamos cómo podemos obtener ese ángulo. Para ello, vamos a llamar alfa a este ángulo que aparece aquí, al ángulo que forma el cable que une la carga 1 con el techo y la vertical. Este ángulo de aquí será alfa. Si ese ángulo es alfa, este de aquí también es alfa. Por tanto, una vez conocido alfa, ya podría descomponer T en su componente TI, esta de aquí, TI, y su componente TX. De ese modo, todas las fuerzas quedarían descompuestas y podría sumarlas por ejes. Por tanto, necesitamos calcular ese alfa. Para ello, nos vamos a ayudar del siguiente triángulo, este que está marcado en azul. Si nos fijamos, conocemos el valor de la hipotenusa del triángulo, porque es el valor de la longitud del cable que une la carga con el techo, que nos decía el ejercicio que esa longitud era igual a 2 metros. Además, conocemos cuánto vale esta distancia, porque como el triángulo total es isósceles, al dividirlo en 2, este lado marcado en rojo será la mitad de este. Por tanto, este lado valdrá 0,5 metros. Redibujamos el triángulo azul a la derecha. Sería más o menos algo así. Este ángulo sería alfa, esto serían 2 metros y este lado de aquí 0,5. Usando trigonometría podemos obtener el valor de alfa. Tenemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto, 0,5, dividido de la hipotenusa, que es 2. De modo que el seno de alfa es igual a 0,25. Y tomando arcosenos, tenemos que alfa será igual al arco seno de 0,25. Por tanto, alfa es aproximadamente 14,5 grados. Como ya conocemos el valor de alfa, podemos calcular TI y TX. Sabemos entonces que T sub I será igual a T por el coseno
de 14,5. Y que t sub x será igual a t por el seno de 14,5. Para aquellos que no sepan cómo descomponer un vector, enlazamos aquí a un vídeo en el que explicamos cómo hacerlo. También podéis encontrarlo en los comentarios. De modo que ya tenemos todas las fuerzas descompuestas en los ejes X e Y. Además, nos dicen que este esquema es en la posición de equilibrio. Es decir, es cuando las cargas están en equilibrio y no se mueven hacia ningún sitio. Por tanto, si no hay movimiento, en ningún eje hay fuerza total. La fuerza total en cada uno de los ejes es 0. Entonces, procedemos por ejes. En el eje Y, la fuerza total en el eje Y será 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo en la parte positiva t sub y en la parte negativa el peso. Por tanto, t sub i menos el peso es igual a 0. ¿Cuánto vale t sub i? Vale t por el coseno de 14,5. Y el peso es masa por gravedad. La masa de la carga, que en este caso eran 100 gramos. ¿Qué debemos de pasar a kilos? 100 gramos son 0,1 kilos. 0,1 por gravedad, que vale 9,8. Y eso debe ser igual a 0. Nos queda, por tanto, una ecuación con t como incógnita. Podemos despejar de ahí. Hacemos las cuentas. Nos quedaría t por el coseno de 14,5, 0,97, menos 0,1 por 9,8, 0,98 es igual a 0. Si pasamos esto a la derecha, nos queda t por 0,97 es igual a 0,98. Y ahora pasamos dividiendo 0,97 y nos queda que t es igual a 0,98 dividido de 0,97. Queda aproximadamente 1,01 newtons. Ya conocemos el valor de t. Vamos ahora, por tanto, a hacer los cálculos en el eje X. Sabemos que t es igual a 1,01 newton. ¿Vale? Vamos a calcular en el eje X cuánto hay en las fuerzas. Al igual que antes, como estamos en posición de equilibrio, la fuerza total en el eje X es 0 porque no hay movimiento. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo en la parte positiva Tx y en la parte negativa Fe. Por tanto, Tx menos la fuerza eléctrica. Esa, que es la fuerza total, tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto habíamos dicho que vale Tx? Pues Tx era igual a T por el seno de 14,5. Menos la fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica? Pues la fuerza de Coulomb. La fuerza con la que se repelen la carga Q1 y Q2. La fuerza, la ley de Coulomb, era K por carga 1, carga 2, partido la distancia entre cargas al cuadrado. En este caso, como la carga 1, Q1 es igual a Q2, vamos a llamar a ese valor de la carga Q. Y nos quedará K por Q cuadrado, porque Q1 por Q2 sería Q por Q cuadrado, partido de la distancia al cuadrado. Además, recordamos que K era igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Sustituimos aquí arriba la fuerza eléctrica por su valor. K por Q cuadrado partido distancia entre cargas al cuadrado. Y eso debe ser igual a 0. De modo que si hacemos las cuentas nos quedará t por el seno de 14,5, es decir, t por 0,25 menos k, que es 9 por 10 elevado a 9, por q cuadrado, que no lo sé cuánto vale, dividido dr al cuadrado, la distancia entre cargas al cuadrado. La distancia a la que están las cargas es 1 metro, por tanto será 1 al cuadrado. Eso es igual a 0. Como conocemos el valor de t, que es 1,01, nos queda una ecuación en q. Sustituimos t. 1,01 por 0,25 menos 9 por 10 elevado a 9 por q cuadrado dividido de 1. Por tanto, no lo pongo. Eso es igual a 0.
lo que da 0,2525 menos 9 por 10 elevado a 9 q cuadrado igual a 0. Habíamos llegado a la ecuación 0,2525 menos 9 por 10 elevado a 9 q cuadrado es igual a 0. Pasamos esto a la derecha y nos quedará 0,2525 es igual a 9 por 10 elevado a 9 q cuadrado. Ahora este 9 a la 9 lo pasamos dividiendo. 0,2525 dividido de 9 por 10 elevado a 9 es igual a q cuadrado. Si hacemos las cuentas, 0,2525 entre 9 por 10 elevado a 9, 2,8 a la menos 11. 2,8 por 10 a la menos 11 es igual a q cuadrado. Tomamos raíces, raíz a la izquierda, raíz a la derecha. Este cuadrado cancela con la raíz y nos queda la raíz de 2,8 por 10 elevado a menos 11 más menos 5,3 por 10 elevado a menos 6 es igual a q. El más menos viene de hacer la raíz. Cuando hacemos una raíz siempre hay una solución positiva y una solución negativa. De modo que tenemos dos opciones. O las dos cargas valen más 5,3 por 10 elevado a menos 6 coulombios, o las dos cargas valen menos 5,6 por 10 elevado a menos 6 coulombios. De modo que la solución es o bien más 5,3 por 10 elevado a menos 6 coulombios, que es igual a más 5,3 microcoulombios, o bien Q es igual a menos 5,3 por 10 elevado a menos 6 coulombios, o lo que es lo mismo, menos 5,3 microcoulombios. Estas son las dos posibles soluciones del ejercicio. Muchas gracias y un saludo.